Todo ese efecto masa. Bueno, no, los venía escuchando hablando con José Ignacio de Mendiguren, el nuevo ministro, secretario de Mendiguren producción. siempre está, ¿viste? Sí. Siempre está. Del 2001 para acá, que es la vida que yo recuerdo adulta, Sí. Siempre está. Siempre está. De hecho, tuvo un cargo, ¿no? En el gobierno de Duhalde. Fue ministro de producción. Ministro Ahí de está. Producción. Bueno, volvió al mismo lugar que hace 21 años. Sí, ahora estaba en el vice, hasta hace poquito. Sí. El banco vice. Pero a mí me parece que es pone en palabras muchas de las cosas que habitualmente la gente que quiere producir y vive de su trabajo quiere escuchar. Digo, que está muy bien. Yo creo que hay posibilidades. Él habló, viste, del componente nacional. Del proyecto nacional y la parte nacional tenemos que estar todos juntos, porque una vez se olvida de que esto es un espacio nacional y popular, ¿no? Sí. Uno tiene como demasiado la vista puesta en Cristina, que es claramente la expresión popular de esta acción, pero lo nacional es más abarcativo. Lo nacional es el tipo, en serio, que quiere exportar pera también y capaz que no es cristinista, capaz que quiere exportar pera en Río Negro. Sí. ¿Entendés? Gana Sí. plata y le pagan blanco a los trabajadores. Punto, digamos. Con esa gente vos tenés que confluir. Si vos tenés un modelo de producción, de trabajo, pero no necesariamente quizá te pongas de acuerdo en todo con esa. Bueno, Massa expresa eso. Sí. El efecto Massa. Sí, sí. ¿Quién viene atrás de Massa? El otro día lo veíamos. Estaba Vila, estaba Manzano, estaba Sí. Brito, faltaba no sé quién. ¿Sabes qué? A mí. Perdón. No, digo, es la alianza que claramente está queriendo tender Cristina ya desde hace varios años, digamos, es decir, en vez de estar nosotros de este lado y todas las empresas del otro, Sí. tiene que haber un sector del empresariado nacional que se dé cuenta que gana más con el peronismo que contra el peronismo. Sí. Igual, a ver, por lo menos esos tres que nombraste, no es que solo son amigos de Massa. O sea, No, Daniel Vila, por ejemplo, estuvo en primera fila en la presentación de Sinceramente en la Rural, cuando lo presentó Cristina por primera vez. Sí. Marcelo Mindlin, desde Pampa Energía, tuvo una relación muy estrecha con el gobierno de Cristina. Tirante con Julio De Vido, porque desde esa época Mindlin quería subir tarifas y De Vido le decía que no. Y esa era la relación tirante. Y el otro que nombraste... ¿Manzano? Y Manzano siempre ha estado. O sea, no son tipos que solo tengan relación con Massa. No, es que en realidad creo que no hay que pensarlo en términos de relaciones, sino en términos de conveniencia, de negocios. Y las relaciones muchas veces son un lubricante para esos negocios que facilitan. Sí. Digamos, obviamente tener al ministro de Economía, alguien que está acostumbrado a hablar a diario, a sentarse de manera frecuente con este sector, hace que proponer negocios que resulten mutuamente convenientes sea más fácil que con alguien que tira piedras. Sí. Hay que ver si hay algo más que esos tres. Por supuesto. Que son pesos pesados, pero que son un pedacito del gran empresariado nacional. Sí. Son un pedacito. No nos olvidemos también de los vínculos de Massa con el exterior. También. No, por supuesto. También. Y más que Massa, te diría de Manzano, ¿no? En el exterior. Con los demócratas y con los republicanos. Sí. ¿no? Bueno, los Estados Unidos. Si algo aprendimos esta semana, por ejemplo, es que Vélez estaba al pedo. Mirá. ¿Sí? Lección número 1 de la primera semana de Massa como ministro de Economía. ¿Sabes a quién atendió Vélez por última vez? ¿A quién? La última audiencia que tuvo Vélez con el gringo Castro de la CETEP. Bueno, Vélez estuvo el otro día en Luján, en la marcha con las organizaciones sociales. A ver, convengamos, no sé si lo descubrimos esta semana, convengamos que Vélez vino a hacer la gran Malcorra, que era, Vélez quería ser presidente del BID, claro. Así como Malcorra en su momento vino como canciller porque quería ser secretaria general de la ONU. Sí. Y para esos cargos necesitas poner en tu currículum que tuviste un rango ministerial que había tenido Vélez en su momento, pero muy cortito, entonces necesitaba decir, bueno, yo tuve rango ministerial como necesitaba Malcorra, como me animo a decir... Disculpen, como necesitaba Guzmán en su carrera para funcionario de organismos globales, que es la que yo creo que va a seguir en el futuro, y necesitaba poner en el currículum ministro de Economía. Vélez vino a eso y le salió mal. Sí, la diferencia es que Malcorra, en cuanto perdió la elección en la ONU, dio un paso al costado y Vélez se quedó 2 años más, 1 año y medio más. Bueno, es cierto. Ocupando una secretaría
que, insisto, supuestamente era para ablandar esos vínculos con los organismos multilaterales, y resultó que cuando se fue, los organismos multilaterales estaban de culo y Massa con un par de llamadas lo resolvió. Es cierto. Después nos gustará más, menos, que hable con Carón, que se panden tweets y demás, pero lo que hacían falta, que eran 1.200 millones taca, los destrabó Massa. Qué feo se despidió Vélez. No se despidió. Qué feo que se despidió. A mí se Guzmán. despidió mejor que Guzmán y que Culfas. Pero qué feo se despide toda la gente esta, digo. ¿Por qué se van a enojar? ¿De qué se van a enojar? Ah, bueno, eso sí, el enojo no, pero por lo menos escribió una sola línea y no 14 páginas. Bueno, pues ese Te renuncia. un enojo largo. No, Vélez dijo, chao, me voy, se va entonces a concha de tu madre. Culfas te escribió un libro. Igual prefirió el libro de Culfas que ¿Que el de Guzmán? No. la salida de Guzmán. También, No, bueno, pero claramente fue fue larga. sumamente irresponsable. Sí. Guzmán. Y el daño de Guzmán, sí. Igual, Y lo de Vélez tal cual, sí. pero, se necesitó irse para que se destrabaran los créditos, incluso del organismo que quiere, que vos decís que quiere comandar, digo, porque es verdad lo que dice Nico, necesitó irse. Ahí dice que hay una cuestión interna, personal, que de alguna denuncia que se hizo correr contra Carone, que sí, que parece que la hizo circular Vélez, de ahí es puede donde ser. hay un enojo. Igual, volviendo a la relación de Massa con el empresariado, ayer hablaba con un colega que vos conocés mucho, con el que has trabajado mucho tiempo. Uy, ¿quién? Trabajó con vos mucho tiempo y ahora trabaja con nosotros. Que trabajó conmigo mucho tiempo y ahora trabaja con nosotros. Tengo un montón de Es amigos acá. Franquito, Mirraji. No, más arriba. Más arriba, Con el doctor Murano. el doctor Murano, Murano, sí. Claro. Y me decía una frase que es, el gran empresariado de este país no pone presidentes, pero sí lo hacerle la vida muy complicada a los presidentes a los cuales no quiere. Me hizo acordar, que es la lectura compartida, hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Discurso sobre la segunda década de Tito Livio, de Maquiavelo. Es el libro más interesante de Maquiavelo, para mí menos leído. En general se lee El Príncipe, que es cortito, los discursos son más largos. Y Maquiavelo escribió El Príncipe cuando estaba escribiendo los discursos. Él estaba escribiendo su libro largo. Hubo un movimiento político ahí en la Italia de los Medici. Le pidieron, necesitamos un panfleto. Y luego El Príncipe, que es el más conocido y donde han metido frases que no están en el texto. Eso es otra historia. Bueno, pero en los discursos, el gran tema de Maquiavelo era la unidad. Como ahora, viste que nuestro tema es la unidad. La unidad. El gran tema de Maquiavelo era la unidad de la Italia del siglo XVI, que no lograban unificarla. ¿Y por qué no lográbamos unificarla? ¿Por qué? Y Maquiavelo lo que escribe en ese libro, y que le gana el odio eterno de la iglesia y que su apellido se haya transformado 500 años después en un insulto, ¿viste qué maquiavélico que sos? Sí. Es que Maquiavelo, entre otras cosas, escribe que el problema en Italia era que la iglesia no podía gobernar, pero sí tenía el poder para no dejar que nadie gobierne. Ese era su... Entonces, que cada vez que había alguna posibilidad de unificación, la iglesia, que no podía ser ella la que comandara los destinos de toda Italia, sí tenía el poder para impedir que cualquiera la gobernara. Trayendo ese ejemplo hacia acá, yo lo ponía siempre como ejemplo del Grupo Clarín. Clarín no tiene el poder para gobernar y no ha tenido, como quiso siempre Roberto Noble, su fundador, o el propio Mañeto, el poder para poner presidentes. Ellos se pensaban como eso. Yo pongo presidentes, decía el fundador de Clarín. Sí. Bueno, no le salió. Al único que puso fue a Frondizi y no le salió muy bien y no lo puso él. Mañeto lo mismo, pero sí tienen el poder desde el Grupo Clarín, y me animo a ampliarlo a EA, digamos, a Clarín, a Techint, a Bulgeroni, a Mindlin, a Marcos Galperín ahora, de obstaculizar a los presidentes que ellos no quieran. De hacerle la vida imposible. De hacerle la vida Sí, imposible. Y entonces, trayéndolo de vuelta, ¿por qué hago toda esta introducción? A esto que hablamos de Massa, ¿de qué sirve que tengas algún grupo de empresarios cercanos? ¿Significa que esos empresarios van a poder poner a Massa o poner al que ellos quieran como presidente? Yo creo que no. Pero sí significa, con esto que decía Nico, que si tenés diálogo con esos tipos, por ahí no te hacen la vida imposible. Por ahí no te vuelven loco a este momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es la inflación? ¿Qué son los dólares? ¿Qué es que te presten? Bueno, el Vasco de Mendiguren recién decía eso. Digo, las crisis del país empiezan a través de una corrida financiera de un grupo y así, y ahí arranca. Después te cuento una hay cosa. mala praxis, descoordinación o todo lo que quieras, o un terreno
fiable o una renuncia mal parida, digo, pero es cierto que arranca hace 4 meses, teníamos problema de dólares, teníamos algunas situaciones, no estábamos pensando en una emergencia económica como la que estamos viendo ahora. Digo, arranca con eso siempre. ¿Puedo contar una infidencia? Sí, obvio, para eso estamos acá. Es lo más lindo. Creo, probablemente vos corregime, Carrillo, si es así o no, pero hace un año, más o menos, hubo otra corrida. Un periodo de turbulencia, son cíclicos, ¿no? Pero digo, hubo otro periodo de turbulencia. Y hablando con un integrante muy encombrado de la bancada del Frente de Todos, la bancada de diputados del Frente de Todos, él me decía que, bueno, la situación estaba muy complicada, pero que había un plan B, y que el plan B era darle a Massa, el Ministerio de Economía, que absorbiera Massa áreas que hoy están en otras manos, digamos, ¿no? Y dotarlo de categoría de superministro, porque de esa manera el establishment iba a tener una esperanza de que el gobierno no se radicalizara y a partir de eso la turbulencia cesara, ¿no? Sí. Esto fue hace un año. Sí, pero finalmente se concretó. Se escuchaba eso, pero además creo que Nico lo ha escrito en Panoramas hace rato, la idea de Massa como superministro, que no lo es. Que ese es otro tema. No, pero bueno, la verdad es que concentra 3 ministerios antes. Bueno, pero es el viejo Ministerio de Economía. Sí, bueno, pero el desembarco, pero no es nuevo. cierto, no es un superministro. No es pero sí es cierto que el desembarco que hizo y sobre áreas estratégicas por lo menos lo que se siente es que esto que ahora que contás de era un plan de hace un año, queda claro cuando, por lo menos el desembarco que hace, que es bastante preparado. Estaba preparado. Sí. Se notaba que por lo menos, nos guste o no, a lo que vino a hacer, estaba preparado y sabía cuáles eran los interlocutores. Se le debe haber bajado alguno, hubo otro, pero tenía como un programa. Sí, sin entrar en discusiones de nomenclatura que a mí me aportan bastante poco y me parece que aportan súper y demás. Pensemos en realidad a qué se refiere. Muchas veces cuando se habla de superministro acá en la Argentina se hace en referencia a un caso en particular, que fue Domingo Cavallo desembocando en el gobierno de la Alianza. Domingo Felipe. Y se han hecho paralelos que obvían una diferencia enorme. Si uno quisiera hacer un paralelismo con el desembarco del gobierno de la, tenemos que estar teniendo al Toto Caputo de superministro, no a Massa. Massa es parte del gobierno desde el día 1. Cavallo fueron a buscar al tipo que había generado el problema. No es lo mismo. No. No es lo mismo. Además era el único de la alianza electoral que no estaba en el Poder Ejecutivo. Además era el único que no había desembarcado exactamente en el Poder Ejecutivo. Massa, sí. Y por otro lado, es cierto, históricamente en la Argentina, tanto industria como agricultura eran secretarías de un Ministerio de Economía que no se decía súper ni nada. Desde hace varios años que ya no es así, y lo que había era una coordinación del gabinete económico que no estaba en el 5º piso del edificio de Irigoyen, sino que estaba en el primer piso de Balcarce. Es decir, el jefe de gabinete era una especie de jefe de gabinete económico, claro, o uno de sus lugartenientes durante el gobierno de Macri, donde el gabinete económico lo conducía Lopetegui, que era vicejefe de gabinete. Acá, como hubo también una movida de los gobernadores que le dijeron a Alberto, nosotros queremos que Mansur siga porque nos parece un interlocutor razonable y bueno, lo que hicieron fue devolverle el poder de la conducción del gabinete económico al Ministerio de Economía, sacarlo de la jefatura de gabinete y armar lo que era un gabinete económico de ministros debajo del jefe de gabinete, como un gabinete económico de secretarios abajo del ministro de Economía, que además es un ministro político, que no es economista. Claro. La estructura es esa, después cambia el raviol en el que estás, pero en Massa sería el Lopetegui. En este caso, digamos. Ahora, y les hago una pregunta, porque yo en los primeros anuncios de Massa, y sobre todo en las preguntas que le hacían, cada vez que le hacían alguna pregunta puntual sobre algún sector económico, él decía, no voy a anunciar, estuvo bien, no voy a anunciar nada, nos vamos a sentar con ellos a dialogar y consensuar, etcétera. Ahora, cuando él tuvo que hacer anuncios sobre el sector de los trabajadores, no hubo. O sea, no hubo anuncio para el sector trabajadores, sin el cual no hay empresarios.
O sea, se necesitan a los dos, se necesitan empresarios y laburantes, por lo menos en este sistema. No hubo un anuncio de que se va a dar un bono para jubilados. Hubo un anuncio de que se está evaluando la posibilidad de alguna suma fija para los salarios más bajos, pero no fue un anuncio concreto. No, se está evaluando. Trabajadores. Y tampoco hubo... Sobre todo para los informales. Claro. Y tampoco hubo... Con ese sector también me tengo que juntar a dialogar y consensuar. Bueno, él habló de una mesa de diálogo entre la CGT, los empresarios y el gobierno para lo que hace el sector formal. Es cierto que hay un vacío grande en lo que hace al sector de trabajadores informales, porque además lo único que anunció en ese sentido es vamos a revisar los planes, que es una noticia por eso, hasta negativa. Al revés. Eso generó una reacción en un sector del oficialismo, que es el de Patria Grande, que gira en torno a ese sector de la sociedad y a esa realidad, que ya está avisando que va a debatir la semana que viene sí adentro del Frente de Todos o no. Yo tengo entendido que va a haber algo. Va a haber algún anuncio en los próximos días para ese sector. Que va a haber en realidad varios anuncios más para todos los sectores. Massa quiere mostrarse, que no pasen más de 2 o 3 días sin que haya anuncios. Él quiere estar todo el tiempo mostrando que está trabajando, que se junta, que resuelve, que avanza, que se junta, que resuelve, que avanza. Ahora sí, hasta que no haya algo concreto, es que es tan iluso criticar al gobierno o a Massa o a quien sea porque hable con los mercados. Pues tiene que hablar con los mercados. Este gobierno tiene un enorme quilombo, que es que hay actores económicos que le tienen que prestar pesos para pagar las cuentas todos los meses. Y si no se los prestan, no los tenemos. Punto. Necesita dólares este gobierno. Necesita dólares, pero aparte necesita pesos. O sea, pero no dólares para gasto corriente. Porque el único que hizo eso fue Macri, que utilizaba dólares para gasto corriente. El gobierno necesita pesos para gasto corriente y esos pesos se los prestan los bancos, los fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera, que tienen la guita, los fondos comunes de inversión de estas empresas. Sí. Si no la sacan. Bueno, entonces decirle el gobierno habla con los mercados. Y sí, bienvenido a la realidad. Pero sí, lo mismo es que es cómodo también desde nuestro lugar, digo, me incluyo, digo, entiendo que en teoría hay que estabilizar la economía. Me parece que hay que dar por lo menos señales y anuncios concretos para un gran segmento de la población. No, por eso iba, pero no puede ser solo eso. Claro, no puede ser solo pero eso. Tiene que ser ya, ¿no? Esto de 2 o 3 días, porque hasta ahora no solo es tímido, sino que allá lo más cercano de este ministro de destrabajo, que es Moroni, que bueno, vamos a hacer abre el Consejo de Salario Vital. Se necesitan medidas realmente concretas, porque lo que le llega a la gente es que por lo pronto que va a haber un aumento de tarifas incluso superior al que ya regañadientes se escribe de la segmentación. Dice, bueno, esto no nos va a alcanzar. Entonces, hay que hacer un plus, salió esto de los 400, siguen siendo medidas, y yo no digo ya ni siquiera para edulcorarlas, porque Guzmán le hablaba a los mercados, vino Batakis, le dimos el plafón de casi un mes, en el cual solo le habló a los mercados, fue a hablarle al Fondo Monetario, le habló acá, la semana que viene los anuncios para el resto de la población, para el trabajador, para el jubilado, para el informal, para el que no tiene nada. Ahora llega Massa, nuevamente los anuncios de los mercados, a ver cómo impacta en los mercados, y la población, las personas, tener anuncios por lo menos de que hacia dónde vamos nosotros también. Pasa que tenemos también hay una agenda, para mí, ¿no? Extremadamente económica, ¿no? Digo, el país solo discute economía, cuando en realidad los problemas de la economía tienen que ver con que no son económicos. No, son políticos. Ahí sí me meto en la nomenclatura que no lo. Esto es política económica, claramente. Es una discusión de política económica. Hay que hacer con los enormes márgenes de gasto que no distribuyen. Tenemos un secretario de Comercio que ayer nos decía, bueno, no hay que pelearse no es la señal que hay que dar, no hay que pelearse con las empresas, vamos a ir por el lado de los acuerdos. Y yo no sé cuándo es el momento de pelearse con las empresas. Yo no me quiero poder tirar piedra. Pero es momento, me parece. Sí, ¿no? Algunos dicen, voy a cometer una herejía, digamos, ¿no? Pero algunos dicen que Massa tiene algunos aprontes del Kirchner, ¿no? En cuanto a audacia, ¿no? De atrevimiento. Néstor Kirchner tenía un problema económico sideral, ¿no? Cuando él llega, digamos, la Argentina estaba
en el quinto subsuelo. Sí. Y la verdad que él no tenía un discurso económico. Si vos analizás a Kirchner, el discurso era de otro tipo. De hecho, lo simbólico jugó un papel importantísimo en la recuperación económica, pero el discurso no era puramente y de económico. hecho lo criticaban, era el famoso de todo lo anotado en la libretita, veníamos de pero él hacía eso por un lado, pero por el otro lado hablaba... Digo, ahí había un superministro como era Cavallo, sí. y pasamos de eso, de hablar de todo el tiempo de la economía, los números, el déficit, a esto que decís, y yo me recuerdo de eso. Habló de la Corte, Sí. habló de las leyes de impunidad, Sí. habló, eran discursos fuertemente simbólicos, y después la economía iba en saga a esas cuestiones, no porque no fueran importantes, de hecho era un descalabro económico lo que tenías que solucionar, pero no era lo central. La gente queda fuera de todas estas discusiones. No, yo no estoy de acuerdo con eso, Roberto. Las crisis no son todas iguales. Tendría que haber anunciado una medida para bajar precios, por ejemplo. No está. Yo lo Estás que creo explicando que en el largo plazo vos vas a bajar los precios. ¿Cómo? Bueno, fácil, haciendo bajar la brecha del dólar. hay varias cuestiones. Una es, no hay que olvidarse que hace 2 semanas, era 20 de julio, y la gente no sabía cuánto iba a valer el sueldo y iba a cobrar 10 días más tarde. ¿Sí? Entonces es lógico que se hable más de economía. Porque más allá de que la situación en abril o mayo de 2003 económicamente no era buena, ya se había pasado la etapa más desestabilizadora de esa crisis. Y eso hace, digamos, se habla más de economía cuando la gente lo siente en el bolsillo todos los días, va al supermercado y las cosas tenían un precio distinto. Ahí es lógico que el discurso vire hacia la economía. Y creo que cuando la preocupación de la gente es tan económica en esos términos de inmediatez, hablar de otra cosa puede ser hasta contraproducente, digamos, porque cuando es tan... Cuando lo urgente te ocupa tanto de tus preocupaciones, que creo que fue lo que pasó un poco el mes pasado, para hablar de ese momento preciso de la crisis, no estamos hablando de marzo cuando se firmó con el fondo, no, estamos hablando de lo que pasó el mes pasado. Creo que ahí la economía nos ocupó la cabeza a todos los argentinos porque era tal la inestabilidad que estar pensando cómo hacer para que lo que teníamos fue... ¿Y no le parece que en esa, yo coincido, que en esa discusión los laburantes estamos mal representados en las discusiones donde esto se decide? Por supuesto. Porque en medio de todo eso, la CGT convocó una movilización para un mes después. ¿Sí? O sea, desde que la CGT convocó una movilización hasta que la movilización se haga van a haber pasado 3 ministros de Economía. Pero además la mitad de esa movilización va a ser para pedir una medida a favor de los trabajadores y la otra mitad de una CGT que se planta para que no haya un aumento por decreto. Por eso. Lo dijo parte de la CGT ayer. ¿Por qué digo que estamos mal representados? Porque primero a la CTA no la sientan en esa reunión donde está gobierno, empresarios y CGT. No está ni la CTA ni los movimientos sociales. Va la CGT. La CGT tiene 3 personas que la conducen. Una es Pablo Moyano, que es el que está empujando un poquito más, pero después tiene una conducción mayoritaria, que es la misma conducción del macrismo, que son Héctor Daer y Carlos Acuña. Que en esas reuniones, a mí alguien que conoce de paritarias me dijo, mira, en una... Sí, creo que ya conté la anécdota de acá. O sea, si salen enojados los empresarios, es que los laburantes le sacaron algo mal. Yo escuché pero yo la escuché distinta. Una buena negociación, todos tienen que salir enojados, no una sola parte, porque todos se dieron algo. Bueno, es una buena negociación. Bueno, no todo. Es peor. La mejor. Lo que voy a decir es que salgan enojados los empresarios y no los trabajadores. Lo que voy a decir es peor con tu anécdota, porque o que salgan enojados. Si salen todos enojados también. Ahora, el problema de las reuniones en las cuales está el gobierno, los empresarios y la CGT, que todos salen contentos. Todos salen contentos. Entonces, tenemos una CGT que además, tanto Daer como Acuña son tipos muy cercanos a Massa. Eran parte de su armado político. Los dos, esto es abierto, es público, no estoy revelando nada. Que no le reclaman nada. No, peor. Le reclaman que no dé aumento por decreto. Iba a decir eso. Peor. Cuando hay un sector que dice, demos, por ejemplo, una suma fija, que eso hace que se eleven los pisos para que después la paritaria se va sobre un... Los tipos te dicen que no. Y el presidente le hace caso. O sea, tenemos una CGT que juega para los empresarios. No sé qué es peor. Si Daer o Funes Rioja. No sé quién es el patrón. No, está claro quién es el patrón. El tema es que el patrón y el otro juegan para la misma cancha. Bueno, está bien.
Sí, es como la película, ¿cómo se llamaba? Los traidores, la de Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser. Sí. Vea la película. Sí, yo voy ahí sobre el punto que capaz que yo no estoy diciendo que la economía no sea sí, yo también me quedé con eso. No es no hablar de economía. El tema es que si nos vamos a dar vuelta hablando de la financiación y no hablamos de inflación, salario, lo concreto. La política hoy ha quedado subsumida en un discurso tecnocrático, que es algo muy parecido a lo que sustenta. No estoy diciendo que esto sean los 90, pero digo, si un tipo como Cavallo pudo aspirar a ser presidente de la nación, que incluso iba a ser candidato, en un país que estalló por los aires, era porque la tecnocracia en aquel tiempo era vista de un modo en el que había algún valor, digamos, ¿no? Dentro de esa tecnocracia. Creo que hay un exceso y que en realidad hay que recuperar la política a los aspectos claves del diseño de una política económica, si querés, pero es la política la que ordena la economía y no la economía la que debe ordenar la política. A eso me refiero. Bueno, y yo creo que hoy estamos pasados de rosca con eso. Sinceramente lo digo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la premisa que es la política la que tiene que ordenar la economía. Creo que a esta altura del partido esto. Sin ser experto en economía, me pregunto si tres dirigentes con perfiles tan distintos como Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa proponen más o menos el mismo camino. Si todo el Frente de Todos, incluyendo al kirchnerismo, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof, que está hablando a diario con Massa, parecieran respaldar esto. Mi pregunta es si acá falta política o si estamos ante una situación tan grave que la política encuentra ciertos límites. Porque también digo que la política tiene que ser la que le marque el camino. No hay que confundir eso con que todo se puede lograr solo con fuerza de voluntad, digamos. Hay relaciones de poder, pueden cambiar, por supuesto, aunque son procesos complejos y muchas veces largos. A mí me pasa eso, que digo, no es que Guzmán decía una cosa, vino Batakis, probó otra distinta y no funcionó, viene Massa, prueba otra cosa distinta, tenés a Kicillof diciendo no habría que hacer tal otra cosa, a Cristina diciendo yo haría tal otra, sino que pareciera haber una coincidencia que lo que hay que discutir en este momento son márgenes de acción dentro de un esquema bastante encorsetado. ¿Y es una mierda? Sí, es una mierda. Pero yo te hago una pregunta, Nico. Festival de importaciones, sí. ¿Es una descripción de orden político o de orden económico? ¿De orden político? Y bueno, y hubo una persona que tuvo que decir festival de importaciones. A eso me refiero. Digo, hablemos claro con la gente. No, de hecho, ¿cómo hacemos para bajarle los precios a las cosas? De hecho, en el discurso de Massa me parece una de las cosas más interesantes, más allá de los chistes que hacíamos el otro día, tenía que ver con eso. Por lo menos apuntó a decir, encontramos 13.000 operaciones que estuvieron sacando los dólares del país. Eso es parte de la economía que alguien quería escuchar. Porque te dicen, faltan los dólares, se van por importaciones, las tienen pisadas. Eso es una parte de decir que la gente lo percibe. Decir, bueno, hubo 720 tipos que usaron sello de goma, hicieron 13.000 operaciones, se llevaron, lo dijeron acá en el programa de Navarro, bueno, se llevaron 1.300 millones de dólares con cautelares, con la justicia. Ir por ahí. Y al gobierno, en esto que vos decís, Roberto, creo que le tiene otro error, que es no solo un discurso economicista, además muy pobre. Además muy pobre. Necesita explicación. Porque esto, o sea, bueno, todo un 7%. Yo no sé de que si era mucho, si era poco, si antes estaba bien, si antes estaba mal. Ahora, si todo el discurso que es economicista del gobierno es venimos creciendo, o sea, me remito a la publicidad oficial, ¿sí? A la que ves en los partidos de fútbol. El otro día en un partido de fútbol es venimos creciendo al 10%. Bajamos el desempleo al 7%, récord de exportaciones. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Ahora, el que está viendo esa publicidad dice, ¿pero cómo? Estamos produciendo más, estamos exportando más, hay más laburo y cada vez llego menos a fin de mes. Que esa es la parte que no se dice. Y ahí hay, ayer justo hablábamos con Cristian del último informe de Cifra, no sé si lo pudiste ver, del Centro de Estudios de Basualdo y Manzanelli. Tiene un gráfico que es muy tremendo, que muestra este discurso del gobierno, que es, bajó la productividad, ¿sí? Bajaba, de repente en 2020 empezó a subir de vuelta. Una línea que bajó y subió, una V corta, ¿sí? En el mismo gráfico le pusieron salarios. Durante la pandemia, como bajaba la productividad, bajaron los salarios también. Bajó. En el mismo punto en que la productividad hace la V corta, los salarios siguieron línea para abajo. Entonces se hace una boca. Entonces,
esta es la explicación técnica de lo que yo estaba diciendo antes. Si hay más exportaciones, si las empresas están distribuyendo, significa que el sector empresario tiene margen para aumentar más los sueldos. Eso lo dice siempre Navarro, ¿no? Claro, pero no sirve que lo diga. Navarro lo dice. Lo tiene que decir Massa o Alberto. El sector empresario tiene margen para aumentar los sueldos mucho. Capaz que hay alguien ahora que está escuchando y tiene una pyme, un comercio y dice, yo estoy hasta la bola. Estamos hablando de una generalidad, de grandes rasgos, y este gobierno sí ha dado muestras, y esto hay que darle la derecha, de que cuando las empresas necesitan ayuda, las ayuda. Porque en pandemia las ayudó y mucho. Entonces, al revés, den todos un aumento, y el que no llega, demuéstremelo y lo ayudamos. No como hicimos con el ATP, fue distinto, le damos a todo. Entonces cobraban usaban el ATP empresas que no lo necesitaban. Bueno, el sector empresario tiene margen en términos generales para un gran aumento de salarios. Lo tiene. Bueno, eso lo tiene que decir el ministro de Economía. Y el de Trabajo. Y el de Trabajo y la CGT. El de Destrabajo. Y la CGT. Y ninguno lo dice. Y ninguno lo dice. Por eso vuelvo a lo de antes, de que estamos mal representados los laburantes en esos lugares donde se toma la decisión. Insisto, hay dirigentes sindicales de la puta madre, Hugo Yasky, Plaini, Correa, me voy al Palazzo. Sí, no quita lo que decía Nico, porque si no parece que todo es una cuestión de voluntarismo, pero es cierto que está encorsetada la economía. Hay cuestiones técnicas, estamos con un acuerdo con el fondo que te limita no solo la expectativa y el endeudamiento, ¿no? Pero sobre todo el fondo, que te limita en cuanto a la cantidad de dólares que vos tenés que disponer, porque en algún momento se lo vas más, los condicionamientos que tenés que negociar cada una de las medidas y sentarte a discutir con el fondo para que no te bloquee, para que no te... Entonces hay limitaciones también sobre las cuales es difícil moverse. Y esta situación que es inédita, que hablábamos ayer con Navarro, esta especie de doble tenés una restricción en dólares y también una restricción en pesos, y tenés que resolver las dos al mismo tiempo. Eso no había pasado ni en el 2001, ni en el 2008, ni en el 2018, y es un quilombo, enorme. Sí. Y además esto de vuelta, queda tan lejos el FMI del kilo de milanesa. Posta, o sea, sí. No estoy diciendo que no haya que explicarlo, porque si algo que a mí me interesa siempre de Cristina, cuando habla, es que nunca le baja el precio a sus interlocutores, que somos toda la sociedad. Siempre se toma el laburo, por eso los discursos son largos, son profundos, se mete y no te hace ejemplos con 2 pizzas como hacía el otro Salame. Se toma el laburo. No estoy diciendo que no haya que hablar del FMI, porque ojalá hubiera más comprensión sobre eso, pero queda muy lejos. O sea, queda muy lejos. Y en este momento, no si la cosa fuera más o menos tranquila, vos decís, bueno, vamos a hacer una operación de financiera para conseguir fondos para infraestructuras, es un anuncio. Pero en este momento que no sabes mañana, esto es lo que decía vos, Nicolás, no sabes mañana cuánto va a valer tu sueldo, o cuánto va a valer el kilo de milanesa, o un kilo de pan, necesitas algo concreto, y ahí es lo que decía vos también, y el tema de comunicación. Pesa. Horrible. Escúchame, bueno, 17 de agosto hay una movilización de las... ¿Sigue vigente eso? Sigue vigente. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero es eso, hay un sector de la CGT que está diciendo que va a marchar porque quiere que empoderar a las paritarias y que no haya aumento por decretos, y otro sector de la CGT junto con la CTA que está marchando para que haya anuncios como el aumento por... Claro. Es una movilización que contiene 2 reclamos casi te diría contradictorios en sí mismo. Claro. Lo cual también es problemático políticamente hablando para un gobierno que está en una situación compleja, ¿no? Porque va a ser una manifestación que difícilmente se pueda interpretar como de apoyo. A ver, va a depender que haga el gobierno hasta el 17 de agosto. Si acá el 17 de agosto se anuncia algún tipo de ingreso complementario para terminar con la indigencia, un aumento por decreto para todas las personas que cobran entre 50 y 150 lucas, y además de eso, para que estén contentos los que quieren... Bueno, a lo mejor se transforma en una gran manifestación de apoyo al gobierno. Ojalá, creo que sería un escenario virtuoso. Pero para eso el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer para que salgan miles y millones de personas a la calle con un ánimo positivo. Hoy no veo que esté ese ánimo en la sociedad. Sí, sí. Y además, si algo que tuvo la movilización en Argentina es que lograba cosas. Digo, me acuerdo una, por ejemplo, el 2x1.
enorme movilización que logró, o vos hablabas hace un rato de los scratches en el editorial, lograban cosas. Entonces había un optimismo de la movilización. Este gobierno tuvo la pandemia, lo cual desmovilizó mucho, pero después de la pandemia, cuando hubo movilizaciones, no consiguieron nada de esas movilizaciones. Movilizaciones a la corte, movilizaciones por distintas cosas. Y lamentablemente, y eso te va a decir, ¿te que alguien que va y se moviliza? Digo, movilizarse es poner el cuerpo, conseguir quien te cuida a los pibes, faltar al laburo, ¿sabes? Un montón me movilizo. Implica un compromiso y lo haces si tiene alguna utilidad. Yo creo mucho en la movilización popular. No solo creo, así como creo que hay que usar las redes, es múltiple, pero si cada vez que el pueblo se moviliza, el gobierno no dice, mira, tengo toda esta gente. ¿Cómo hacía Néstor? Decía, yo tengo a todos estos puteándome, no puedo firmarte esto. Acá hay movilización y no tiene efecto. Lo que pasa es que... Y peor, una cosita más. Sí. Y ahora va a haber movilización y no sabemos para qué. Pero entonces menos efecto va a tener. Yo te digo que es muy difícil vos convocar a una movilización diciendo que es para aumentar las reservas de dólar en el central. Por eso yo te digo que hay un discurso tecnocrático que impregna esta desmovilización, digamos, está explicada desde un conjunto de problemas financieros que la mayoría de la gente es lo que vos decías. Está muy lejos la milanesa del FMI. Y bueno, pero hablemos de la milanesa entonces. Si los balances de las empresas de esas grandes empresas son públicos. Pero ponele que el gobierno hubiera dicho, para bajar, así como para arrancar, ¿no? Tema precio, retrotraigan los precios hasta antes de la salida de Guzmán. ¿Está? Y vos tenés ahí pronunciamiento de la CGT, de la CTA, diciendo sí, la verdad que las empresas tienen que volver los precios. Y haces una movilización en apoyo a esa política. Es una política de pararse frente a otras empresas y decir, estos precios que vos los tomaste a este dólar no van. Tenés que ponerlo en el precio anterior. Y la gente va a salir y va a respaldar y se va a movilizar alrededor de una decisión de carácter político, no de carácter económico. Total. Porque la verdad es que no se está haciendo eso y después uno no se tiene que extrañar de que la gente no se movilice. Igual yo tampoco estoy tan seguro que la gente se movilizaría si le decís salgamos para que el pan baje de 400 a 360, Y hay un problema ahí también, que es que si vos anuncias medidas que después no se cumplen, quedás en pelotas para hacer cualquier otra cosa después. Y el tema del poder político hoy es central y creo que es lo que viene a hacer Massa, con lo cual entiendo que Massa se va a cuidar mucho de no anunciar nada que no se vaya a poder cumplir luego al pie de la letra, porque nos pasó con el fideicomiso del trigo, porque pasó con el precios cuidados varias veces. No es eso, tal cual. Digo, hoy no se movilizaría porque no le cree, porque si vas, te movilizás, pones el cuerpo, como dice Ari, y después das marcha atrás y si la verdad que no voy. Y si Massa hubiera anunciado un retroceso de precios del miércoles pasado, se ponía 15 días de plazo para hasta las cosas buenas son malas. Ayer estábamos hablando con un colega, Javier Slucky, de la redacción del Destape, ¿no? Me decía, el tema potenciar trabajo, y me mostraba los datos. 40.000 personas se formalizaron. No es un dato menor. No es malo, ¿no? Me decía, son 40.000 personas que no solo que dejaron de cobrar el plan y hoy están trabajando. Vos me decís, ¿esto se soluciona el problema? No. Pero, ¿el programa sirve? ¿Es un programa que sirve? Y sí es un programa que sirve, que se podría ampliar, que se podría potenciar. Si vos comunicaras bien esos 40.000, probablemente haya 40.000 más esperando para hacerlo. Otras empresas se sumarían, otras personas confiarían en que, me van a reestructurar los planes, pero está funcionando. Ni siquiera lo bueno, es como cuando decía Navarro, tiran una buena noticia y aparece como así al pasar, lo tiran como al pasar. Sí. Bueno.